¿Tu entrevista? A nadie le importa, se burló mi hermana antes de encerrarme. Mamá se rió, te lo mereces. De todos modos ibas a fracasar. Papá añadió, ella es el futuro, tú eres una carga. No sabían lo que haría después. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Itzel. A mis 23 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Me movía por mi propia casa como un fantasma, un susurro en los pasillos, una sombra en la periferia de la vida familiar. Pero esa mañana de martes, decidí ser vista. Decidí ocupar un espacio, por pequeño que fuera. Era el día de la entrevista. La única oportunidad que había importado en toda mi vida. No era solo una entrevista, era un portal a otro universo. Una beca completa para un máster en arquitectura bioclimática en una de las universidades más vanguardistas de España. Era la llave de mi jaula, el boleto para salir de un mundo que me asfixiaba y empezar a construir el mío propio, uno con luz y aire limpio. El silencio en nuestra pequeña casa en los suburbios de la Ciudad de México era espeso, casi palpable. Normalmente, a las 8 de la mañana, la cacofonía ya estaría en pleno apogeo, el televisor a todo volumen con el matutino que mi madre veía religiosamente, las quejas de mi hermana mayor, Renata, sobre su ropa, su cabello, su existencia en general. Pero hoy, un silencio sepulcral envolvía la casa. Un silencio que, en lugar de calmarme, me puso los nervios de punta. Era la calma que precede a la tormenta. Con un cuidado casi ceremonial, me puse el único conjunto profesional que poseía. Una blusa blanca de algodón, que había lavado y planchado 3 veces la noche anterior, y un saco negro de segunda mano que había ajustado yo misma, puntada por puntada, para que se amoldara a mi cuerpo. Mientras me observaba en el espejo del pasillo, un viejo espejo con el azogue manchado que distorsionaba mi reflejo, intenté inyectarme una dosis de confianza que no sentía. Puedes hacerlo, Itzel, me susurré. Respira. Eres buena. Tu trabajo es bueno. Hoy, por fin, lo verán. Hoy estarán orgullosos de ti. Qué tonta. Qué desesperadamente ingenua era al aferrarme a ese último y raído hilo de esperanza, ese anhelo infantil de recibir una migaja de la aprobación que a mi hermana le servían en bandeja de plata. La entrevista sería por Zoom. La noche anterior la había pasado convirtiendo mi rincón en el sótano en un escenario profesional. El sótano, ese espacio húmedo y polvoriento que el resto de la familia usaba como bodega, era mi único santuario. Allí, entre cajas de adornos navideños viejos y herramientas oxidadas de mi padre, yo había construido mi mundo. Limpié cada superficie, colgué una tela blanca para tapar la pared de hormigón desnudo y ajusté la luz de un viejo flexo para que iluminara mi rostro de forma favorable. Pero la pieza central, mi as bajo la manga, era mi maqueta final. La necesitaba a mi lado durante la entrevista. No era solo un objeto, era el manifiesto de mi alma. El diseño de un centro cultural comunitario inspirado en las alas de una mariposa monarca, un símbolo de migración, de resistencia, de la belleza que nace del viaje más arduo. Era mi historia hecha arquitectura. Tenía que bajar a por ella. Mientras cruzaba el salón, Renata emergió de su habitación, envuelta en un pijama de seda rosa que costaba más que mi renta. A sus 25 años, Renata se deslizaba por la vida con la gracia de un cisne y la profundidad de un charco. Me escaneó de pies a cabeza, y una sonrisa torcida, afilada como un cuchillo, se dibujó en sus labios. Vaya, vaya. Mira quién juega a la mujercita de negocios, dijo, su voz goteando sarcasmo. Sabía perfectamente lo que significaba ese día para mí, lo había estado saboteando con pequeños comentarios durante semanas. Tengo una entrevista importante, Renata. Por favor, hoy no, respondí, mi voz más débil de lo que pretendía. Ella soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. Ay, hermanita, eres tan tierna, ¿de verdad crees que tu teatrito de la beca va a alguna parte? Por favor. Eres la chica del sótano. Siempre lo serás. No importa cuántos trapos viejos te pongas, la gente puede oler la desesperación a kilómetros. Cada palabra era un golpe certero. Hice lo que siempre hacía, tragarme el dolor, ignorarla y seguir mi camino.
Empecé a bajar los escalones de madera quejumbrosos que conducían a mi refugio. Solo voy a por mi maqueta, murmuré, como si necesitara justificar mi presencia en mi propio espacio. Sentí su presencia detrás de mí mientras bajaba, una sombra fría y amenazante. Esa cosa horrible de palitos y cartón, continuó, su voz rebotando en las paredes desnudas. Papá tiene razón, es un desperdicio de dinero y espacio. Todo ese material que compras, podrías habérmelo dado para el nuevo iPhone. Eso sí es una buena inversión. Llegué al suelo de cemento frío. La humedad me caló los huesos. Ahí estaba, sobre mi mesa de trabajo, mi maqueta. Iluminada por la luz amarillenta del único foco, parecía una joya frágil en medio del caos. Un testimonio de mis noches sin dormir, de mi pasión. Me agaché con reverencia para cogerla, mis dedos rozando la delicada estructura. Fue entonces cuando escuché sus pasos, no alejándose, sino corriendo escaleras arriba. Me di la vuelta, confundida, justo a tiempo para ver la pesada puerta de madera del sótano cerrarse con un golpe sordo y definitivo que levantó una nube de polvo. La oscuridad me envolvió. Una oscuridad total, absoluta. Y entonces, el sonido que fracturó mi realidad. Clac. El inconfundible, metálico y cruel sonido del cerrojo deslizándose desde el exterior, encerrándome. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Y luego, rompiéndolo, la voz de Renata, amortiguada por la madera, pero tan clara y venenosa como una serpiente. Tu entrevista, a nadie le importa. Y después, su risa. No era una risa alegre. Era el sonido del puro y simple placer que se obtiene al destruir a otra persona. Era el sonido de mi mundo derrumbándose. El pánico fue una bestia que se despertó en mi pecho, una criatura con garras frías que me arañaba por dentro. Me abalancé sobre la puerta, golpeándola con los puños, con la palma de la mano, con el hombro. Renata, abre, y esto no es divertido, por favor, abre la puerta, Renata. Mi voz se rompía, convirtiéndose en un sollozo ahogado. La única respuesta fue el eco de mis propios gritos y el sonido de sus pasos alejándose con una calma exasperante. Me dejé caer al suelo, la espalda contra la madera áspera. Estaba atrapada. Atrapada en la oscuridad, en el silencio, en la manifestación física de toda mi vida. Y en esa negrura forzada, el sótano dejó de ser un simple cuarto para convertirse en un proyector de recuerdos. Las paredes húmedas se transformaron en las galerías de un museo macabro, el Museo de la Indiferencia, una exposición permanente dedicada a mi vida. La primera exhibición se iluminó en mi mente con una claridad dolorosa, mis 15 años. Mientras que la fiesta de quinceañera de Renata había sido el evento social del año en nuestra colonia, con un vestido de diseñador, un salón alquilado y cientos de invitados, mi 15º cumpleaños fue una cena familiar en casa. Mi regalo principal fue un vestido que Renata ya no quería. Está casi nuevo, dijo mi madre, extendiéndomelo. Deberías estar agradecida de que tu hermana sea tan generosa. Esa noche, mientras todos reían y celebraban a Renata por su gran corazón, yo me fui a mi cuarto y lloré en silencio, abrazando un vestido que olía al perfume de mi hermana y a la decepción. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo. Allí estaba la vez que llegué a casa con la noticia de que había ganado el primer lugar en un concurso de ciencias a nivel delegacional. Había diseñado un sistema de recolección de agua de lluvia para casas de bajos recursos. Estaba eufórica. Entré corriendo a la cocina para contárselo a mi madre. Ella estaba al teléfono con una de sus amigas. Me hizo un gesto con la mano para que esperara. Esperé 5 minutos, luego 10. La llamada se alargó por casi media hora, una conversación trivial sobre una telenovela. Cuando finalmente colgó, me miró con fastidio. ¿Qué quieres, Itzel? Estaba en algo importante. Le mostré mi diploma con manos temblorosas. Ella lo tomó, lo miró por encima y dijo, «Ah, qué bien. Felicidades. Ahora, ¿puedes poner la mesa para la cena? Tu padre está a punto de llegar». El diploma, mi gran logro, terminó esa noche en un cajón, debajo de un montón de recibos viejos. Nunca más se mencionó. La pieza central de la exposición, la obra maestra de la crueldad sutil, apareció a continuación. La vez que mi padre decidió enseñarnos a invertir.
Le dio a Renata una cantidad considerable de dinero para que comprara acciones en la bolsa, diciendo que era importante que aprendiera sobre el mundo real. A mí, me entregó una pequeña alcancía de cerámica. Tú empieza por aquí, me dijo, con una palmadita en la cabeza. Aprende el valor del ahorro, de guardar cada centavo. Es lo que mejor se te dará. El mensaje era claro, Renata estaba destinada a manejar fortunas, yo, a contar monedas. Renata perdió todo el dinero en 2 semanas, invirtiendo en una empresa de la que le habló una amiga. Mi padre simplemente se rió y le dio más. Yo, mientras tanto, llené esa alcancía con las propinas de trabajos de verano, y con ese dinero compré mi primer juego de escuadras profesionales. Y había más. Tantas pequeñas exhibiciones de desdén. La vez que estuve enferma con fiebre y nadie entró a mi cuarto en todo el día para ver si necesitaba algo. La vez que Renata tomó prestado mi único par de zapatos decentes y me los devolvió con el tacón roto, y la culpa fue mía por dejarlos a la vista. La vez que le conté a mi padre mi sueño de estudiar en el extranjero y él respondió sin levantar la vista del periódico, deja de soñar, despierta y concéntrate en conseguir un marido que te saque de aquí. Cada recuerdo era una pincelada en el retrato de mi insignificancia. No era que me odiaran. El odio requiere energía, pasión. Lo suyo era peor. Era una indiferencia monumental, una anulación constante de mi existencia. Yo era el mueble viejo en la esquina, la grieta en la pared que todos habían aprendido a ignorar. Mi único propósito en esa familia era servir como telón de fondo para que la estrella, Renata, pudiera brillar con más intensidad. Y cualquier intento por mi parte de generar mi propia luz era visto como una amenaza, un cortocircuito en el sistema que debía ser apagado de inmediato. Apoyé la cabeza en mis rodillas, el frío del cemento traspasando mis pantalones. Las lágrimas ya no salían. Se habían secado, dejando tras de sí un desierto de resignación. Comprendí que lo que Renata había hecho no era un acto aislado de maldad. Era la culminación lógica de 23 años de entrenamiento. Ella solo estaba interpretando el papel que mis padres le habían escrito, y lo estaba haciendo a la perfección. El tiempo se disolvió en una pasta densa e informe. No tenía reloj, ni celular, ni ventana. Solo la oscuridad y el latido sordo de mi propio corazón. Por el cambio en el hilo de luz que se colaba por debajo de la puerta, supe que la mañana había avanzado y probablemente se había convertido en tarde. Mi entrevista, mi porta a la otra vida, era ahora solo un fantasma, una cita perdida en el limbo del tiempo. El hambre y la sed comenzaron a hacerse presentes, un recordatorio molesto de que mi cuerpo seguía funcionando, aunque mi espíritu se sentía en ruinas. Pero más fuerte que cualquier necesidad física era el peso de la revelación que había caído sobre mí. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio, el ruido de la puerta principal abriéndose y las voces inconfundibles de mis padres. Llegaban del trabajo. Por un instante, un reflejo condicionado, una estúpida chispa de esperanza infantil, se encendió en mi pecho. Ahora, pensé. Ahora que lleguen ellos, se acabará esta pesadilla. Se enfadarán con Renata, me sacarán de aquí, me pedirán perdón. Qué equivocada estaba. Reuní la poca energía que me quedaba y me arrastré hasta la puerta. Mamá, papá, y grité, mi voz ronca por el desuso y la angustia. Estoy aquí abajo, ayúdenme, por favor, Renata me ha encerrado. Golpeé la puerta con la fuerza de la desesperación. Por favor, sáquenme, mi entrevista, la he perdido, sáquenme. Arriba, las voces cesaron. Un silencio tenso se instaló en la casa. Pegué la oreja a la madera fría y aguanté la respiración. Podía oír sus murmullos, demasiado bajos para entender las palabras, pero no el tono. No había alarma, ni urgencia. Era el tono de una deliberación, de una decisión que se estaba tomando. Finalmente, escuché los pasos de mi madre. Se detuvieron justo encima de la puerta del sótano. Su voz, cuando llegó hasta mí, estaba desprovista de toda calidez. Era plana, metálica, como una moneda cayendo sobre una lápida. Itzel, por el amor de Dios, deja de hacer tanto drama. Ya estamos en casa, ¿qué más quieres?, dijo, como si mi encarcelamiento fuera un simple capricho, una molestia en su tarde. Mamá, no es drama, que estoy encerrada con llave, supliqué, la incredulidad tiñendo mi voz. Renata me encerró, no puedo salir. Escuché la voz de Renata, ahora cerca de mi madre,
un murmullo meloso y victimista. Solo estaba jugando, mami. Ella siempre exagera todo. Y entonces, lo oí. El sonido que destrozó la última fibra de mi ser. La risa de mi madre. No una risa grande, sino una risita cómplice, un sonido íntimo y cruel compartido con mi hermana. Era el sonido de la traición absoluta. Mi padre se unió a la conversación, su voz un trueno contenido. Adela, que tu hija tiene razón. Déjala ahí un rato más. Que se le quite lo arrogante. Una lección de realidad no le viene mal a nadie. Me quedé paralizada, mi oído todavía pegado a la puerta, como si esperara que las siguientes palabras pudieran de alguna manera negar lo que acababa de escuchar. Pero lo que vino fue peor. Fue la sentencia final, pronunciada por mi propia madre, con una voz clara y fuerte, para que no me quedara ninguna duda de su postura. «Te lo mereces», gritó, y en su voz había una nota de triunfo, de justicia retorcida. «A ver si así aprendes cuál es tu lugar, siempre con tus aires de grandeza, creyéndote mejor que los demás, de todos modos ibas a fracasar. La gente como nosotros no pertenece a esos mundos, agradécenos que te estamos bajando de tu nube». Y mi padre, desde el fondo, añadió el epitafio. «Tu hermana es el futuro, Itzel. Ella es la que nos va a dar un buen nombre. Tú solo eres una carga. Siempre lo has sido». El aire. Se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso. Me separé de la puerta como si quemara. Retrocedí a trompicones hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta y me deslicé hasta el suelo. El vacío. Un vacío tan grande que sentí que me iba a tragar. No era tristeza. La tristeza es una emoción cálida, humana. Esto era otra cosa. Era el frío del espacio exterior, la constatación de que estaba completamente, irrevocablemente sola. En ese momento, la niña que vivía dentro de mí, la que aún albergaba la secreta esperanza de que un día sus padres la mirarían con el mismo orgullo con que miraban a Renata, esa niña se hizo un ovillo en un rincón de mi alma y murió. No hubo ceremonia, no hubo lágrimas. Solo un cese silencioso de la existencia. El resto del tiempo que pasé en ese sótano fue en un estado de calma extraña, casi disociativa. La Itzel que había entrado allí ya no existía. La que saldría de allí sería alguien completamente diferente. Alguien forjado en la oscuridad, el silencio y la traición. Alguien que ya no buscaría la aprobación de nadie. Alguien que había aprendido, de la manera más brutal posible, que la única persona que iba a construir su futuro era ella misma. No sé cuántas horas pasaron. El tiempo había perdido su significado. Finalmente, escuché el sonido del cerrojo deslizándose. La puerta se abrió y la luz del pasillo me cegó momentáneamente. Era Renata. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento supremo, como si estuviera esperando a que terminaran los anuncios de la televisión. «Ya», dijo, sin más. «La cena está servida. Y más te vale que no empieces con tus escenitas, que a papá le duele la cabeza». Pasó por mi lado, subiendo las escaleras, sin ofrecer una mano, sin pronunciar una palabra de disculpa. Yo me puse de pie, mis piernas entumecidas, mis articulaciones crujiendo en protesta. Subí los escalones uno a uno, como una anciana, emergiendo de la oscuridad a un mundo que de repente se sentía ajeno y hostil. La cena fue la representación más surrealista a la que he asistido. Se sentaron a la mesa, me sirvieron un plato de pollo con arroz, y comenzaron a hablar. Hablaron del tráfico, de la subida del precio del aguacate, de la nueva serie que estaban viendo en Netflix. Mi madre le contó a mi padre un chisme sobre la vecina de enfrente. Renata se quejó de su jefe. Actuaban con una normalidad tan monstruosa que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Había imaginado todo aquello? El encierro, las palabras crueles, la risa. Pero no, el frío que aún sentía en los huesos era real. El dolor sordo en mi corazón era real. Comí en silencio. Cada bocado era difícil de tragar, como si estuviera masticando ceniza. Levanté la vista y los observé. Mi padre, cortando su pollo con precisión, el ceño fruncido de concentración. Mi madre, removiendo el arroz en su plato, asintiendo a las quejas de Renata. Mi hermana, enviando mensajes de texto por debajo de la mesa, una pequeña sonrisa en sus labios. Eran un cuadro familiar perfecto, una mentira bien ensayada.
y yo era el error en la pintura, la mancha que desentonaba. Esperaban una reacción. Esperaban lágrimas, acusaciones, un arrebato de histeria que les permitiera llamarme loca y dramática, reafirmando así su propia narrativa. Pero les negué el clímax de su obra. Mi silencio era un arma nueva, una que no sabían cómo combatir. Era un espejo que les devolvía el reflejo de su propia atrocidad, y no les gustaba lo que veían. Podía sentir su incomodidad creciendo con cada minuto que pasaba, con cada bocado que yo comía en mi impenetrable silencio. Esa noche, en mi habitación, no hubo lágrimas. La fase del duelo había pasado. Ahora estaba en la fase de la estrategia. Mientras la casa se sumía en el silencio de la noche, el silencio de las conciencias tranquilas, yo comencé a empacar. No con la prisa de quien huye, sino con la metódica precisión de un soldado que se prepara para la guerra. Saqué una vieja mochila del fondo de mi armario. Seleccioné la ropa más práctica y versátil que tenía. No mucha. Solo lo esencial. Luego, mis tesoros. Mis libros de arquitectura, los que tenían las páginas gastadas y las esquinas dobladas, llenos de mis sueños y anotaciones. Mi juego de estilógrafos. Y la pequeña brújula de latón que mi tío Lorenzo, el hermano de mi padre, me había regalado en mi 10º cumpleaños. Para que nunca pierdas tu norte, pequeña arquitecta, me había dicho. En ese momento, sus palabras resonaron con una fuerza profética. Antes de marcharme, hice una última parada. Volví a bajar al sótano. El aire húmedo ya no me oprimía, se sentía casi familiar. Con un cuidado que rayaba en lo sagrado, levanté mi maqueta del centro cultural, la de la mariposa monarca. Estaba intacta. Era lo único puro que quedaba en esa casa. Subí con ella y la deposité con suavidad en el centro exacto de la mesa del comedor, el altar donde cada noche se celebraba el sacrificio de mi autoestima. Quité el salero, el pimentero, el frutero. Dejé que mi maqueta reinara en el espacio, un monumento silencioso a la traición, una obra de arte nacida de la negligencia. Era mi testamento. Mi declaración de que, aunque habían logrado encerrar mi cuerpo, nunca habían podido tocar mi talento. Me deslicé fuera de la casa como una sombra. La puerta se cerró detrás de mí sin hacer el menor ruido. La calle estaba desierta, bañada por la luz pálida y anaranjada de las farolas. Por primera vez en 23 años, respiré un aire que se sentía completamente mío. No tenía un plan, apenas algo de dinero y el número de una amiga. Pero me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. El peso de esperar algo de ellos. Caminé hacia la avenida principal, mi mochila a la espalda, mi mano en el bolsillo apretando la fría brújula de mi tío. El norte, me repetí. El único camino es hacia el norte. Los 2 años que siguieron fueron una lección brutal de lo que significa la palabra supervivencia. La generosidad de mi amiga Sofía, que me dejó dormir en el sofá de su pequeño apartamento en la colonia Narvarte, fue un bálsamo, pero sabía que no podía durar para siempre. Después de un mes, encontré mi propio lugar, un cuarto de servicio en la azotea de un edificio viejo en la colonia Doctores. Medía apenas 3 por 3 metros, tenía un baño compartido al final del pasillo y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las discusiones y las telenovelas de mis vecinos como si estuvieran en mi propia habitación. Pero era mío. Era mi fortaleza de soledad. Mi vida se dividió en 2. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, era la chica del café, una mesera en una concurrida cafetería del centro. Aprendí a llevar 4 platos a la vez, a sonreír cuando un cliente me trataba con desdén, a memorizar órdenes complicadas y a vivir de las propinas, que contaba cada noche como si fueran un tesoro. Era un trabajo agotador, anónimo y humillante, pero pagaba la renta. De las 10 de la noche hasta que el sol amenazaba con salir, me convertía de nuevo en Itzel, la arquitecta. Había puesto anuncios en línea ofreciendo mis servicios como dibujante de planos y creadora de maquetas. Pequeños estudios de arquitectura, estudiantes sobrepasados o constructores independientes me contrataban para hacer el trabajo tedioso que ellos no querían. Mi cuarto de azotea se transformó en un taller clandestino. Mi cama era mi respirador, el suelo mi almacén de materiales. El olor a café quemado de mi trabajo diurno se mezclaba con el olor a pegamento y cartón de mi trabajo nocturno. Vivía en un estado de agotamiento perpetuo. Había días en que me quedaba dormida en el metro de camino al trabajo,
o que mi mente se quedaba en blanco en medio de un cálculo estructural. Mi dieta consistía en café, pan de dulce y la comida que sobraba en la cafetería. Estaba completamente sola. Había cortado lazos con todos los que pudieran servir de puente hacia mi familia, incluido mi tío Lorenzo. No por enfado con él, sino por una necesidad visceral de desaparecer por completo, de convertirme en una página en blanco. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre. La lluvia caía a cántaros sobre la Ciudad de México, un diluvio frío y miserable que parecía reflejar el estado de mi alma. Llegué a mi cuarto empapada, después de que mi jefe me gritara por llegar 5 minutos tarde. Al abrir la puerta, me encontré con un charco en el suelo. Una gotera persistente había decidido nacer justo encima de mi cama, y el agua caía con un ritmo monótono y enloquecedor sobre mi único juego de sábanas. Fue la gota que derramó el vaso. Me senté en el suelo mojado, abracé mis rodillas y me rompí. Lloré como no había llorado en 2 años. Lloré por el cansancio, por la soledad, por el hambre, por la humillación. Lloré por la niña que soñaba con construir edificios y que ahora apenas podía mantener a flote las 4 paredes de su propia vida. En ese momento de absoluta debilidad, hice lo que me había prohibido hacer, abrí mi laptop y busqué a mi familia en las redes sociales. El perfil de Renata era público. La foto más reciente me dejó sin aliento. Era una foto de toda la familia en una hacienda en Morelos, celebrando el cumpleaños de mi padre. Estaban todos sonriendo. Mi madre, abrazando a Renata. Mi padre, con un brazo sobre el hombro de su hija predilecta. Se veían felices. Completos. Mi ausencia no había dejado un hueco, parecía haberles dado más espacio para respirar. El pie de foto de Renata decía, celebrando al rey de la casa, la familia es lo primero y lo más importante. Una náusea amarga me subió por la garganta. Ver esa imagen, esa mentira perfecta, me hizo sentir un anhelo desesperado por algo, cualquier cosa, que se pareciera a un hogar. Con los dedos entumecidos por el frío y el temblor de los sollozos, abrí mi correo. Empecé a escribirle a mi madre. Mamá, perdóname. Perdón por todo. Tenían razón. El mundo es demasiado duro y yo no soy lo suficientemente fuerte. Estoy cansada de luchar. Solo quiero volver a casa. No importa nada más. Por favor, déjenme volver. Itzel. Las lágrimas empañaban la pantalla. Mi dedo índice se cernía sobre el botón de enviar. Era el botón de la rendición. Un clic y todo este sufrimiento terminaría. Volvería a la comodidad de mi jaula, a la familiaridad de mi dolor. Pero justo entonces, mientras el cursor parpadeaba, un recuerdo fugaz, un correo electrónico de hacía más de 2 años, brilló en mi memoria. El correo de un tal arquitecto Alejandro Vargas, felicitándome por un diseño conceptual. Un faro de luz en un pasado que había intentado enterrar. Una nueva emoción, feroz e inesperada, surgió de las profundidades de mi desesperación, la rabia. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Suplicar? ¿A ellos? ¿A la gente que me había dejado pudrirme en un sótano y que ahora sonreía en fotos mientras yo me ahogaba? Con un movimiento violento, seleccioné todo el texto de mi patético correo y lo borré. Cada letra desapareciendo de la pantalla era una cadena que se rompía. Abrí el buscador de mi correo y tecleé Vargas. Allí estaba. Lo leí de nuevo, sus palabras un salvavidas. Visión audaz. Sensibilidad poética. Alguien, en algún lugar, había visto algo en mí. Con una determinación nacida de las cenizas de mi propia autocompasión, empecé a teclear un nuevo mensaje. Estimado arquitecto Vargas, mi nombre es Itzel Morales. Quizás no me recuerde, pero hace un par de años tuvo la amabilidad de escribirme sobre un proyecto mío. Le escribo porque su trabajo ha sido una inspiración constante para mí, y me preguntaba si existiría la más remota posibilidad de una vacante para una aprendiz en su estudio. Haría cualquier cosa, sacar copias, preparar café, limpiar maquetas. Solo quiero aprender del mejor. Adjunto mi portafolio, que he seguido desarrollando en mi tiempo libre. Gracias por su tiempo. Atentamente, Itzel Morales. Le di a enviar, con un clic rápido y decidido. Apoyé la frente en el teclado frío. La lluvia seguía golpeando la ventana, pero por primera vez, sonaba como un aplauso.
La noche oscura de mi alma había terminado. Y yo, por fin, estaba lista para luchar de nuevo. La respuesta del arquitecto Vargas llegó a la mañana siguiente. Fue tan inesperada y tan concisa que tuve que leerla varias veces para convencerme de que era real. Tu portafolio ha evolucionado notablemente, Itzel. Hay una madurez en tu trabajo que me intriga. Tengo una vacante para un interno no remunerado. El trabajo es duro y la paga es nula. Si te interesa el puesto menos glamuroso de Polanco, ven a mi oficina mañana a las 10. Un puesto no remunerado. Para la Itzel de antes, la que vivía de propinas y trabajos nocturnos, habría sido imposible. Pero para la Itzel que acababa de salir del abismo, era la oportunidad de su vida. Acepté sin pensarlo 2 veces. Dejé mi trabajo en la cafetería, vendí algunas de mis pertenencias para tener un pequeño colchón de dinero y me sumergí de cabeza en el mundo de Vargas Arquitectos. El estudio era un universo paralelo. Un espacio minimalista y lleno de luz en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad. Estaba rodeada de maquetas que parecían esculturas, de pantallas gigantes con renders fotorrealistas, y sobre todo, de gente que hablaba mi idioma. Hablaban de texturas, de volúmenes, de la poética del espacio. Al principio, me sentí como una absoluta impostora. La chica de la azotea de la Doctores, con sus zapatos gastados y su ropa de segunda mano, codeándose con la élite de la arquitectura mexicana. Mi trabajo era exactamente como Vargas lo había descrito, cero glamour. Pasaba mis días organizando la biblioteca de materiales, haciendo incontables viajes a la tienda de ploteo, preparando las salas de juntas para las reuniones con clientes y sirviendo más café del que había servido en mi antiguo trabajo. Pero esta vez era diferente. Porque mientras hacía todo eso, observaba. Absorbía cada conversación, cada crítica, cada decisión de diseño. Me quedaba después de que todos se habían ido, estudiando los planos de los proyectos en curso, intentando descifrar el genio detrás de las líneas. Mi único escape personal seguía siendo mi pequeño cuaderno de bocetos, el que mi tío Lorenzo me había regalado. En mis 30 minutos de comida, en lugar de socializar, me sentaba en un parque cercano y dibujaba. Dibujaba edificios que se retorcían como árboles, fachadas que imitaban la piel de un ajolote, espacios interiores que jugaban con la luz y la sombra como si fueran notas musicales. Era mi laboratorio secreto. Una tarde, el arquitecto Vargas me encontró absorta en mis dibujos. Se había quedado trabajando hasta tarde, igual que yo. Se acercó en silencio, y yo, sobresaltada, cerré el cuaderno de golpe, como una niña descubierta en una travesura. No lo escondas, Itzel, dijo con voz tranquila. Déjame ver. Con manos temblorosas, se lo entregué. Él se sentó a mi lado y lo hojeó con una concentración que me puso nerviosa. Pasaba las páginas lentamente, sus ojos analizando cada trazo. No decía nada. Yo sentía que el destino de mi carrera pendía de su veredicto silencioso. Finalmente, llegó a la última página y cerró el cuaderno. Me lo devolvió y me miró con una intensidad que nunca antes había visto. He tenido a docenas de internos a lo largo de los años, dijo. Jóvenes brillantes de las mejores universidades, con apellidos importantes. Pero muy pocos tienen esto. Tocó el cuaderno. Esto es una voz. No estás copiando, no estás siguiendo tendencias. Estás creando. Es crudo, necesita pulirse, pero es auténtico. Se levantó y, antes de irse, añadió, mañana, deja de hacer café y siéntate con el equipo del proyecto del Hotel Boutique. Quiero que escuchen tus ideas. Ese fue el verdadero comienzo. Me convertí en su protegida. Vargas era un mentor exigente. Desafiaba mis ideas, destrozaba mis propuestas, me obligaba a justificar cada línea que dibujaba. Pero también me enseñó a defender mi trabajo, a confiar en mi instinto, a traducir la poesía de mis bocetos al lenguaje técnico de la construcción. Pasaron los meses. Me ofreció un puesto como diseñadora junior, con un sueldo que, aunque modesto, me pareció una fortuna. Pude dejar mi cuarto de azotea y mudarme a un pequeño apartamento. Pude comprarme ropa nueva. Pude, por primera vez, respirar. Mi tío Lorenzo y yo retomamos el contacto. Me llamaba cada pocas semanas, y nuestras conversaciones eran mi único vínculo con el pasado. Por él supe que Renata seguía a la deriva, saltando de un trabajo mediocre a otro, culpando al mundo de su propia falta de ambición.
Mis padres, según mi tío, nunca preguntaban por mí. Era como si hubieran amputado una parte de su historia y hubieran decidido que la vida era mejor sin ella. 2 años después de haber entrado al estudio como la chica del café, yo era una de las diseñadoras más respetadas del equipo. Había encontrado mi lugar, mi tribu, mi propósito. Y fue entonces cuando llegó el proyecto que lo cambiaría todo, el concurso para el nuevo Museo Nacional de Cultura Contemporánea. Vargas, en un acto de fe democrática, anunció que la propuesta del estudio se elegiría a través de un concurso interno, completamente anónimo. Era una oportunidad única para que cualquiera, desde el arquitecto más experimentado hasta el diseñador más joven, pudiera dejar su marca en la ciudad para siempre. Esa noche, en mi apartamento, saqué mi viejo cuaderno de bocetos. Pasé las páginas, viendo mi propia evolución, mi propio viaje desde la oscuridad. Y entonces, encontré un dibujo que había hecho hacía mucho tiempo, en una de mis noches más solitarias en la azotea. Un edificio que emergía de la tierra, sus alas de cristal y acero desplegándose hacia el cielo, como una mariposa monarca a punto de emprender el vuelo. Supe, en lo más profundo de mi ser, que ese era el diseño. No era solo un edificio. Era mi historia. Era la historia de la resiliencia, de la transformación. Era la prueba de que incluso desde el sótano más oscuro, se puede soñar con el cielo. Y me dediqué a ese proyecto con la furia de quien lucha por su propia vida. El día en que se reveló el ganador del concurso interno, la tensión en el estudio era tan espesa que se podía cortar con un cúter. Todos fingíamos trabajar, pero los monitores mostraban protectores de pantalla y las conversaciones en la zona del café eran susurros nerviosos. A mediodía, el arquitecto Vargas nos reunió a todos en la sala principal. Sostenía un sobre grande y sellado en su mano. Antes de anunciar la decisión del jurado externo, comenzó, su voz grave llenando el silencio, quiero decir que me siento inmensamente orgulloso. Las 8 propuestas presentadas son un testimonio del extraordinario nivel de talento que tenemos en esta firma. Cualquiera de ellas habría sido digna de representar a Vargas Arquitectos. Hizo una pausa, disfrutando del suspense. Yo sentía mi corazón latiendo en mis sienes. Había puesto tanto de mí en ese proyecto que la idea de no ser elegida se sentía como un rechazo personal, una invalidación de todo mi viaje. El jurado, continuó Vargas, describió la propuesta ganadora como una obra de una belleza feroz y una inteligencia estructural asombrosa. Un edificio que no solo albergará arte, sino que será arte en sí mismo. El seudónimo del proyecto ganador es Monarca. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido inaudible. Monarca. El nombre que había escogido en un susurro, un homenaje secreto a la maqueta que se quedó como un fantasma en la mesa del comedor de mis padres. Mis compañeros de trabajo empezaron a mirar a su alrededor, intentando adivinar quién era el autor. Vi a algunos de los arquitectos senior intercambiar miradas de suficiencia, seguros de que el premio era suyo. Yo me encogí en mi lugar, invisible de nuevo, como en los viejos tiempos. Vargas rasgó el sobre. Sacó una hoja de papel y la leyó. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Levantó la vista y sus ojos buscaron los míos entre la multitud. En ese instante, lo supe. La autora de este proyecto visionario, anunció, su voz resonando con orgullo, la arquitecta que dirigirá como jefa de proyecto la construcción del edificio más importante de esta ciudad en el último medio siglo, es la señorita Itzel Morales. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un segundo de silencio atónito. Luego, los aplausos. Fue un sonido abrumador, una ola de reconocimiento que me golpeó con una fuerza física. Mis compañeros, mis amigos, se acercaron a abrazarme, a felicitarme. Estaba aturdida, sonriendo, llorando un poco, todo al mismo tiempo. Vargas me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala. Tu superpoder, pareció decir. Las semanas que siguieron fueron una vorágine. Mi nombre apareció en revistas de arquitectura. Mi vida se convirtió en un carrusel de reuniones con ingenieros, urbanistas e inversionistas. Y en medio de todo ese torbellino, se anunció la gala de presentación oficial del proyecto. Un evento por todo lo alto en el hotel más lujoso de la ciudad. La invitación decía que cada miembro clave del equipo podía llevar a 2 o 3 miembros de su familia. Y fue entonces cuando la idea, que había estado latente en el fondo de mi mente, cristalizó. Era una idea fría, precisa y terriblemente tentadora.
Era la escena final de una obra que llevaba años escribiéndose. Esa noche, no diseñé un edificio. Diseñé una trampa. Compré el papel más fino y elegante que pude encontrar. Con una pluma estilográfica, escribí 3 notas personales. Las metí en sobres junto a las invitaciones oficiales, impresas con letras doradas. La primera, para mi padre: querido papá, sé que mis elecciones no siempre te han parecido las más prácticas, pero me gustaría mucho que vieras en lo que se ha convertido mi trabajo. Tu opinión, como el hombre de la casa, siempre ha sido importante para mí. La segunda, para mi madre: querida mamá, me acuerdo mucho de ti. Me haría inmensamente feliz compartir esta noche contigo, que veas que todo el esfuerzo ha valido la pena. Celebrar esto sin mi familia no sería lo mismo. Y la tercera, la más venenosa, para Renata: querida hermana, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero eres mi única hermana y te extraño. El evento estará lleno de gente importante y muy interesante. Pensé que te encantaría venir y conocer gente nueva. Por favor, ven. Eran obras maestras de la falsedad, cada palabra cuidadosamente elegida para apelar a sus debilidades, el ego de mi padre, el sentimentalismo de mi madre y el arribismo de mi hermana. No los estaba invitando a mi celebración. Los estaba convocando a mi juicio. Estaba usando el lenguaje de la sumisión, el que ellos me habían enseñado a hablar, para llevarlos al escenario de mi triunfo. Envié las invitaciones por mensajería privada al día siguiente. No era una oferta de paz. Era una citación. Y sabía, con una certeza absoluta, que acudirían. Su arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba a punto de apuntar mi flecha justo ahí. La noche de la gala, el gran salón del Hotel St. Regis era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones, la luz se reflejaba en cientos de copas de champán y el aire vibraba con el murmullo de las conversaciones de la élite de la ciudad. Me sentía como una actriz en el set de una película, interpretando el papel de joven arquitecta prometedora. Llevaba un vestido negro de líneas puras, una pieza de diseño que había costado una pequeña fortuna, pero que se sentía como una segunda piel, una armadura de seda. Los vi entrar y mi corazón no se aceleró. Al contrario, una calma glacial se apoderó de mí. Estaban perfectamente disfrazados para la ocasión. Mi madre, embutida en un vestido dorado que gritaba «nuevo rico». Mi padre, con un traje que no lograba disimular su aire de provinciano deslumbrado. Y Renata, con un vestido rojo tan corto y ajustado que parecía una declaración de guerra. Sus ojos recorrían el salón, no con admiración, sino con la avidez de quien entra a un territorio por conquistar. Se abrieron paso entre la multitud hasta encontrarme. La sonrisa de mi madre era una obra de arte de la falsedad. «Hija, qué maravilla», exclamó, dándome 2 besos que rozaron mi mejilla sin tocarla. ¿Quién lo diría? La pequeña Itzel en un lugar como este. Estamos tan sorprendidos. La palabra orgullosos no cruzó sus labios. Es impresionante, sí, añadió mi padre, asintiendo con la cabeza mientras sus ojos calculaban el coste de la decoración. Una buena inversión en imagen para tu empresa. Espero que te estén pagando bien por todo este alboroto. Renata me miró de arriba abajo, una evaluación crítica y envidiosa. El vestido es bonito, admitió a regañadientes. Aunque un poco aburrido, ¿no crees? Con tu sueldo de empleada, seguro que te costó un ojo de la cara. Luego, se inclinó como si fuera a contarme un secreto. Oye, ¿has visto al tipo de la mesa de allá? Es Max de la Torre, el de la constructora. Dicen que es soltero y millonario. No me quites el ojo de encima, hermanita. Le sonreí, una sonrisa vacía que no llegaba a mis ojos. Pónganse cómodos, les dije, señalando una mesa estratégicamente situada cerca del escenario. La presentación está a punto de empezar. Los dejé allí y me retiré a una distancia segura, desde donde podía observarlos. Eran como turistas en un país extranjero cuyo idioma no entendían. Vi a mi madre criticando en voz baja el vestido de otra invitada. Vi a mi padre intentando parecer casual mientras se servía otra copa del champán más caro. Vi a Renata tratando de captar la atención de Max de la Torre con movimientos exagerados. Estaban tan absortos en su propia pequeña actuación que eran completamente ajenos a la verdadera naturaleza de la noche. El arquitecto Vargas se unió a mí, siguiendo la dirección de mi mirada.
tu familia, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Sí, respondí. Me miró por un momento, sus ojos sabios leyendo entre las líneas de mi expresión. Esta noche es tuya, Itzel. No dejes que nadie te la arruine. No lo harán, le aseguré, y lo decía en serio. Ellos no tienen ese poder. Ya no. Las luces del salón se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. El maestro de ceremonias dio la bienvenida a los invitados. Mi familia se acomodó en su mesa, expectante. Mi madre me lanzó una mirada que parecía decir, pórtate bien. Renata rodó los ojos y se retocó el pintalabios. El arquitecto Vargas fue el primero en subir al estrado. Su presencia imponía respeto. Habló con elocuencia sobre el significado del nuevo museo, sobre la responsabilidad de construir el futuro de la ciudad. Y luego, el tono de su voz cambió, volviéndose más personal, más apasionado. Para un proyecto destinado a ser el alma cultural de nuestra nación durante el próximo siglo, no podíamos conformarnos con lo bueno. Necesitábamos lo extraordinario. Necesitábamos una visión que nos hiciera temblar, dijo, su voz resonando en el silencio del salón. Y la encontramos. La encontramos en una propuesta anónima, presentada con una humildad que desmentía su genio. Una propuesta que nos recordó a todos porque nos enamoramos de la arquitectura en primer lugar. Vi a mis padres asentir, como si estuvieran de acuerdo con un discurso sobre la calidad del vino. No tenían ni idea. Estaban a punto de ser los testigos de honor en la demolición de su propio mundo de mentiras. Vargas hizo una pausa, creando un momento de suspense perfecto. Esta noche, no solo celebramos un edificio. Celebramos el nacimiento de una nueva y brillante estrella en el firmamento de la arquitectura mexicana. Es para mí un inmenso honor presentarles al cerebro, el corazón y el alma de este proyecto, a la persona que lo liderará como la jefa de proyecto más joven en la historia de nuestra firma. Se giró en el escenario y extendió su brazo en mi dirección. La arquitecta Itzel Morales. El sonido de mi nombre, pronunciado con tal autoridad y respeto, golpeó el salón como una onda expansiva. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Mi nombre, seguido por mi título. Arquitecta. La palabra que mi padre había ridiculizado, la profesión que mi madre había considerado una pérdida de tiempo. Ahora, resonaba en el espacio más exclusivo de la ciudad, unida a la promesa del edificio más importante de la década. Un potente foco de luz me encontró, aislándome del resto del salón en un círculo blanco y brillante. Y entonces, el aplauso. No fue un aplauso cortés. Fue una ovación. Un rugido de reconocimiento que creció y creció, una marea de sonido que me envolvió y me sostuvo. Vi a mis colegas de pie, sonriendo, aplaudiendo con una energía genuina. Vi a inversionistas y figuras de la cultura unirse a la ovación. Y vi al arquitecto Vargas, en el escenario, esperándome con una sonrisa que era la personificación del orgullo. Pero mis ojos, en ese momento, no estaban en ellos. Estaban clavados, como dos alfileres de hielo, en la mesa del frente. Presencié, con una claridad casi clínica, la desintegración de sus rostros. La sonrisa condescendiente de mi madre se petrificó, luego se agrietó y se derrumbó en una mueca de horror absoluto. Sus ojos, desorbitados, saltaban de mí al escenario, como si su cerebro fuera incapaz de conectar los dos puntos. La mano de mi padre, que estaba a punto de llevarse una copa a los labios, se quedó suspendida en el aire. El color abandonó su rostro, dejándolo con un tinte grisáceo, la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Pero la reacción de Renata fue la más gratificante. Fue una sinfonía de shock y negación. Su boca perfectamente pintada de rojo se abrió, pero no emitió ningún sonido. La copa de champán que sostenía se deslizó de sus dedos y, aunque el estruendo de los aplausos ahogó el sonido del cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol, vi el líquido dorado esparcirse sobre el mantel inmaculado. Una mancha que crecía, como la evidencia de un crimen. Comencé a caminar hacia el escenario. Cada paso era deliberado, firme. Sentía cientos de miradas sobre mí, pero las únicas que importaban eran las tres que me observaban con una mezcla de pánico y furia. Subí los escalones, el tacto de la alfombra suave bajo mis tacones. El mundo se movía a cámara lenta. Tomé la mano que me ofrecía el arquitecto Vargas. Acepté el pesado micrófono de cristal que me entregaba.
Y me paré frente al podio, dueña del momento, dueña del espacio, dueña de mi historia. El aplauso fue disminuyendo hasta convertirse en un silencio expectante. Ajusté el micrófono. La sala entera contuvo la respiración. Miré por encima de los rostros anónimos y enfoqué a mi familia. Ellos, que siempre me habían relegado a las sombras, ahora estaban atrapados en la oscuridad del público, obligados a mirarme a mí, sola, bajo la luz cegadora del éxito. La ironía era tan perfecta que casi resultaba poética. Aclaré mi garganta. Mi voz, cuando finalmente hablé, no tembló. Salió clara, serena y llena de una autoridad que nunca antes había poseído. Buenas noches a todos, comencé. Las palabras no alcanzan para expresar la emoción y la gratitud que siento en este momento. Gracias, arquitecto Vargas, y a todo el equipo de Vargas Arquitectos, por confiar en una visión. Gracias por darme la oportunidad de construir no solo un edificio, sino un sueño. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego, giré ligeramente la cabeza y fijé mi mirada directamente en ellos. Quisiera dedicar este increíble honor, continué, mi voz bajando un tono, volviéndose más íntima, más cortante, a todas las personas que, a lo largo de mi vida, me han enseñado lecciones invaluables. Dejé que la tensión creciera. Gracias a quienes me enseñaron el valor del trabajo duro y la perseverancia. Pero sobre todo, y aquí mi voz se endureció sutilmente, gracias a quienes me enseñaron, de la manera más difícil, que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Gracias a quienes, al cerrarme una puerta en la cara, me obligaron a construir la mía propia. Este edificio no es solo de acero y cristal. Está construido con cada una de sus dudas, con cada una de sus burlas, con cada una de sus negativas. Así que, en cierto modo, este es su legado tanto como el mío. Mi discurso fue recibido con otra ronda de aplausos, esta vez más cálidos, más comprensivos. La gente había entendido el subtexto. Habían presenciado no solo una presentación profesional, sino la resolución de un drama personal. Durante la siguiente hora, me vi rodeada. Todos querían hablar con la arquitecta prodigio. Respondí preguntas sobre el diseño, sobre los plazos, sobre mi inspiración. Sonreí, estreché manos, intercambié tarjetas. Interpreté mi papel a la perfección. Pero todo el tiempo, una parte de mi conciencia estaba anclada a esa mesa, donde mi familia permanecía sentada, inmóvil, como estatuas de sal en medio de la fiesta. Cuando la multitud finalmente se dispersó un poco, supe que vendrían. Era inevitable. Y así fue. Se acercaron en bloque, una falange de ira y confusión. Ya no había sonrisas falsas ni aires de superioridad. Solo rostros desencajados por la humillación pública. Mi padre lideraba el ataque, sus nudillos blancos de apretar los puños. ¿Se puede saber qué demonios fue eso?, siseó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Se aseguró de que nadie más pudiera oírlo. ¿Qué pretendías, Itzel, dejarnos en ridículo frente a toda esta gente? Nos has convertido en el hazmerreír. Lo miré con una calma que lo desarmó. Yo no los convertí en nada, papá. Yo simplemente conté mi verdad. Si esa verdad los hace ver como unos ridículos, quizás deberían preguntarse por qué. Mi madre se adelantó, sus ojos brillantes de lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo pudiste hacernos esto, hija? Después de todo lo que hemos hecho por ti, criarte, alimentarte. ¿Y así es como nos pagas? Con esta crueldad, con este desprecio público. Solté una carcajada. Fue un sonido seco, amargo, que me salió del alma. ¿Crueldad? ¿Ustedes se atreven a hablarme de crueldad? ¿Quieren que hablemos de la crueldad de reírse mientras tu hija está encerrada en un sótano, perdiendo la oportunidad de su vida? ¿Quieren que hablemos de la crueldad de llamar carga a tu propia hija? ¿O de la crueldad de hacerla sentir invisible durante 23 años? Por favor, mamá. No tienes la autoridad moral para hablarme de crueldad. Sus palabras se ahogaron en su garganta. Retrocedió, como si la hubiera abofeteado. Y entonces, Renata, que había permanecido en silencio, temblando de rabia, finalmente estalló. Su rostro era una máscara de odio puro. «Eres una perra, una maldita perra manipuladora», gritó, su voz subiendo de tono, atrayendo algunas miradas curiosas. Todo fue un plan para humillarnos, siempre ha sido así, una resentida,
una envidiosa, no soportabas que yo fuera la bonita, la popular, tuviste que hacer todo esto para sentirte superior. La miré, y la lástima que había sentido antes se había evaporado, reemplazada por una claridad absoluta. Te equivocas, Renata, dije, mi voz tan fría como el hielo. Nunca quise ser tú. Nunca quise tu vida fácil, tu mente vacía, tu corazón hueco. Yo solo quería que me dejaran en paz para construir la mía. Pero ustedes no podían permitirlo. Mi luz, por pequeña que fuera, amenazaba con exponer la oscuridad de ustedes. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a sostener mi mirada. Y en cuanto a sentirme superior, no es un sentimiento. Es un hecho. Yo construyo mundos. Tú solo sabes cómo destruirlos. Eso, querida hermana, nos hace fundamentalmente diferentes. Mi padre dio un paso al frente, levantando una mano como si fuera a golpearme. Ya basta, no vas a hablarle así a tu familia, nos debes respeto. Respeto, respondí, sin retroceder ni un centímetro. El respeto se gana, papá. Y ustedes perdieron el mío hace mucho tiempo, en el suelo de un sótano húmedo. Me erguí, sintiendo como cada vértebra de mi espalda se alineaba en una columna de fuerza inquebrantable. No les debo nada. Se acabó. El juego terminó. La niña a la que podían pisotear ya no existe. Están hablando con la arquitecta Morales. Y la arquitecta Morales no tiene tiempo para esta conversación. Miré a los tres, sus rostros un mosaico de ira, incredulidad y derrota. La única persona de esta familia a la que le debo algo, dije, mi voz suavizándose por primera vez, es mi tío Lorenzo. Y me está esperando. Giré sobre mis talones y los dejé allí, plantados en medio del salón, como los restos de un naufragio. Caminé a través de la multitud, que se abría a mi paso. Mi tío me esperaba al otro lado con los ojos enrojecidos. Me envolvió en un abrazo de oso. Lo sabía, susurró en mi oído. Siempre supe que la mariposa saldría del capullo. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez en toda la noche, me permití sentir. No sentí triunfo. No sentí venganza. Sentí paz. La paz de una guerra que, por fin, había terminado. Los meses que siguieron fueron los más intensos y gratificantes de mi vida. Me sumergí por completo en el proyecto del museo, un universo de planos, cálculos, reuniones y decisiones creativas. El trabajo era mi refugio y mi pasión. Por primera vez, sentía que cada partícula de mi ser estaba alineada con mi propósito. De mi familia, no supe nada. El silencio que siguió a la gala fue absoluto, una confirmación de que la ruptura era definitiva. Habían sido desterrados de mi vida, y yo de la suya. Era un acuerdo tácito de mutua aniquilación. Y me sentía increíblemente libre. Hasta que un día, unos 6 meses después de la gala, sonó mi teléfono privado. Era un número que no tenía registrado, pero algo me dijo que contestara. Bueno. Itzel. Soy yo, tu madre. Su voz era un hilo delgado, tembloroso, despojado de toda la arrogancia que la caracterizaba. Me senté en mi silla, el corazón de repente latiendo un poco más rápido. ¿Qué pasa?, pregunté, mi tono deliberadamente neutro. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Hija, sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Pero estoy desesperada. Hizo una pausa, y pude oírla tomar aire. Es tu hermana. Renata no está bien. La despidieron de nuevo, del tercer trabajo en un año. Se pasa los días encerrada en su cuarto, no quiere ver a nadie. Dice que tú le arruinaste la vida, que todos se burlan de ella. Me mantuve en silencio, escuchando. Tu padre y yo ya no sabemos qué hacer, continuó, su voz quebrándose. Está consumiendo sus ahorros, y nosotros, ya no somos tan jóvenes. Y pensaba, me preguntaba si tú. La humillación en su voz era palpable. Si podrías ayudarla. Tal vez un puesto en tu empresa. Algo sencillo, de recepcionista, de asistente. No tiene que ser nada importante. Solo para que sienta que vuelve a empezar. Por favor, Itzel. A pesar de todo, es tu hermana. Cerré los ojos. Y la vi. Vi a Renata, con su vestido rojo, su rostro descompuesto por el odio y la envidia.
Vi a mi madre, riéndose, su voz gritando, te lo mereces. Vi a mi padre, llamándome, carga. Las imágenes no eran dolorosas. Eran simplemente datos. Hechos. Mamá, dije, mi voz tranquila, casi pedagógica. Renata no necesita un trabajo. Necesita ayuda profesional. Necesita enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Darle un puesto por lástima no la ayudaría. Solo le enseñaría que siempre habrá alguien que la rescate de su propia mediocridad. Y yo ya no estoy dispuesta a ser esa persona. Pero es tu hermana, que exclamó, la desesperación convirtiéndose en enfado. Es tu sangre, nos lo debes, te dimos un techo, te dimos comida. Un techo no es un hogar. Y la comida no alimenta el alma, respondí. Y lo que me hicieron no se paga con un puesto de trabajo para mi hermana. De hecho, no se paga de ninguna manera. Es una deuda que llevarán siempre con ustedes. Hice una pausa final, eligiendo mis últimas palabras con el cuidado de un arquitecto que coloca la piedra angular de un edificio. Recuerdo claramente lo que dijo papá esa noche en la cena. Renata es el futuro de la familia. Es su mejor apuesta. Estoy segura de que encontrará la manera de salir adelante. Confíen en ella. Y sin esperar respuesta, colgué. No con rabia, ni con odio. Sino con la finalidad de quien archiva un expediente cerrado para siempre. Esa noche, después del trabajo, pedí al jefe de obra que me dejara subir a la estructura más alta del museo. La construcción estaba a medio camino, un esqueleto de acero y hormigón que se alzaba contra el cielo teñido de púrpura del atardecer. Me paré en el borde, con la ciudad extendiéndose a mis pies como un mapa de luces parpadeantes. El viento soplaba fuerte, llevándose cualquier pensamiento superfluo. El aire no olía a flores ni a lluvia. Olía a polvo, a soldadura, a cemento fresco. Para la mayoría, sería un olor industrial, áspero. Para mí, era el perfume más exquisito del mundo. Era el olor del progreso. El olor de la creación. El olor inconfundible de la libertad. Una libertad que yo no había heredado ni me habían regalado. Una libertad que había construido con mis propias manos, desde los cimientos, en el terreno baldío que ellos habían dejado de mi corazón. Y mientras observaba mi obra, mi ciudad, mi futuro, me hice una última pregunta, no a ellos, sino a mí misma. Ellos dicen que me volví de piedra, una mujer fría y sin corazón. Pero para construir un rascacielos que pueda tocar el cielo, a veces, es necesario demoler sin piedad la vieja casa en ruinas que te mantenía atrapada en el suelo. ¿Estuve mal?